Te invito, vamos a abrir la Escritura, 1 Corintios, capítulo 10, versículo 1 al 22. Leo para todos ustedes la Sagrada Escritura en nombre de nuestro Padre eterno, en Jesucristo y del Espíritu Santo. Amonestaciones contra idolatría. Bueno, que no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni sean idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, están escritas para mostrarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que al que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no dejará ser tentados más de lo que puede resistir, sino que hará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a cesato os hablo, buscad vosotros lo que digo, la copa de bendición, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros por ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿Que es algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo lo que los gentiles sacrifican, a los demonios sacrifican, y a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes por los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa del demonio. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa del demonio. O por lo que haremos hacerlo al Señor, somos más fuertes que Él. Amén. Estas son unas amonestaciones, como dice aquí el título, pero nos apercibe a los ministros de Cristo. Y más cuanto no, para que nosotros los que somos ministros de Cristo, que estamos ejerciendo el ministerio, y aquellos que nos están viendo y escuchando, que saben que también tienen un llamado ministerial, que en el tiempo de Dios te lo va a usar en gran manera. Y aunque saben que tienen un llamado ministerial, de igual forma esta palabra es para ustedes, porque tienen que guardarse para el Señor, tienen que buscar en el Espíritu y en verdad. Sabemos que como seres humanos hay una lucha, como dice el apóstol Pablo, entre la carne y lo que presenta el mundo, los pecados de la carne y la corriente del mundo, y en el Espíritu, que con el Espíritu nosotros queremos hacer lo santo, lo verdadero, andar así la voluntad de Dios, pero en la carne, como digo, hay esa lucha, como dice el apóstol Pablo, pero está en nosotros tomar decisiones de pedirle a Dios que nos perdone, pedirle a Dios que borra sus pecados, que rompa las cadenas, que esa debilidad y perfección de Dios la fuerza y fortaleza para no ver a caer. Hay algunos que les gusta la mentira y vuelven a la mentira. Hay que pedirle al Señor que te perdone, porque el mentiroso va para el lago de fuego. Léete Apocalipsis 21:8, dice los cobardes y creo, y todos los mentirosos con el brujo, el hechicero, van para el lago de fuego. O sea, que mentira es mentira, así que no mientas por querer quedar bien con tu familia, quedar bien con las personas. No, Señor, están mintiendo y la mentira es un portillo abierto. ¿Por qué? Porque Satanás es el padre de mentira, como dice el Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículo 42. Es claro, Jesús habla. ¿Quiénes son los hijos del diablo? Los mentirosos. Dice San Juan 6. Perdón. San Juan 5. Dice 39. Escudriñad la escritura, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellos han dado testimonio de mí. Pero yo lo busco, mis hermanos. Amén. Disculpen, es San Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad es Jesucristo. Porque no hay verdad en él cuanto hablan mentira. De suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, hay que tener mucho cuidado, mis hermanos, de que no haya mentira. O cualquier área en tu vida, tú
pídele perdón a Cristo. ¿Sí? Uno para, en mi caso, yo, Señor, perdóname, este pecado, esta mala hora, esta debilidad, esta perdición. Y no solamente digo, perdóname, Jesucristo, sino que digo, ayúdame, Señor, que no vuelva a cometer ese pecado. Dame fuerza y fortaleza para apartarme de esto, Señor. Padre eterno, también digo, en el nombre de Jesucristo, apártame de todas estas tentaciones y líbrame de todo esto mal. Entonces, Señor, conoce la intención de tu corazón, que tú no quieres volver a estar pecando en lo mismo, y lo mismo, el mismo tema. Ejemplo, si eres mentiroso y otra vez te arrepiente, otra vez dice mentira, otra vez no. Hay que decirle, Señor, no solamente que te perdone, sino que borre totalmente esa de la mente y corazón, y que el Señor cierre ese portillo a no decir más mentiras, por dar un ejemplo, porque no sé cuál sea el pecado que hay en tu vida. Hay otro que mira carnal, otro le gusta el chisme, otro cualquier otro tipo de pecado. Entonces, hay que pedirle perdón a Jesucristo y hay que pedirle ayuda. Y es algo que está escrito en este tema que leímos en 1 Corintios como ejemplo. Aquí está escrito como ejemplo, para que nosotros tengamos ese ejemplo de cómo le aconteció al pueblo de Israel en esos 40 años, los que fueron desobedientes, los que se dedicaban a comer y a beber y a jugar, y como aquellos que murmuraban contra los siervos de Dios, contra Dios, aquellos que tentaron a Dios, ¿sí? Aquellos que hacían tantas cosas, malas obras y pecado, y por eso el Señor los cortaba. Sabemos que del pueblo de Israel, de los que salieron, muchos murieron en el desierto, y los que murieron fue precisamente por todas estas malas obras y todos estos pecados. Y por eso es que aquí dice literalmente, el versículo 6, 1 Corintios 16, estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Sí? Dice también el versículo 11. Y estas cosas le acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. No es casualidad, el versículo tenemos que fue escrito estos libros hace aproximadamente 2000 años, y está hablando del presente, porque ya el fin del siglo está pronto, ya Jesucristo viene por su iglesia, y por eso el Señor esta mañana nos está hablando a nosotros, ministros de Cristo, en cuanto a que Dios nos está hablando que toda esta cosa que le aconteció al pueblo de Israel, que muchos murieron, y hoy en día pues es delicado, porque el ministro de Cristo que se aparta del Señor, que se apostata, el que tiene un llamado a ministro de Cristo, y por cobardía, por miedo, o porque se inclina más a los pecados de la carne que el mundo, a querer agradar a los hombres, a las mujeres, a querer agradar aquí a las cosas del mundo, pues sabiendo que tienes un llamado ministerial, pues es delicado. Sí. Otra cosa es la misericordia de Dios que Dios tiene para con tu vida, en el sentido de que el Señor, pues si te corta, te va a llevar a su presencia, te da un tiempo para que te arrepientas de corazón, en la angustia, en la agonía, en el dolor que te pueda pasar. Sí, pero si ya tú vas al extremo de renegar de Dios y rechazar a Dios, inclinarte hacia el diablo, pues si la cosa es peor, porque te mueres y vas para el infierno. Así que no juegues con Dios, porque tú que me estás escuchando, sé que tú me estás escuchando, y de igual forma vas a ver este video más adelante y vas a escuchar. Dios te ha llamado a una vida ministerial, hombre y mujer que me estás escuchando. No te hagas que Dios no sabe. Dios conoce aún los pensamientos y sentimientos, y tú sabes que Dios te ha llamado a una vida ministerial. Así que no sigas mintiendo, así que no sigas pecando en fornicación, así que no sigas siendo obstinado, así que no sigas haciendo pecado y maldad, porque Dios te puede cortar. Dios te muestra en sueños y visiones que te va a cortar la vida si no te arrepientes. Arrepiéntete del pecado en que estás. Vuélvete al Señor, porque el Señor te apercibe. El Señor te está hablando en esta mañana. Así que apercíbete, arrepiéntete de corazón, porque el Señor te va a cortar. Así que si tú no te arrepientes, el Señor te corta. Así que tú tienes que mirar. Tú no tienes que colocar a ningún hombre, a ninguna mujer en el corazón por encima de Dios, porque eso es idolatría también. Tú no puedes colocar a ninguna persona, ni a tu cónyuge, ni a ningún hijo. A nadie puedes colocarlo por encima de Dios, porque Dios es celoso. Al único que nosotros tenemos que tener por encima de todo es a Dios el Padre, a Jesucristo y al Espíritu Santo. Así que arrepiéntete, deja de ser obstinado, deja de ser obstinada, y pídele perdón a Cristo y vuélvete a Cristo. ¿Tú crees que vas a engañar a Dios? Pues no vas a engañar a Dios. Dios sabe lo que estás haciendo en lo oculto, y por eso arrepiéntate, pídele perdón a Cristo y vuélvete a Cristo. Dios es un Dios de amor, misericordia y justicia, pero de igual forma el Señor es fuego consumidor. Tú no puedes estar jugando al cristiano, sí,
que cuando las cosas te salen bien, alaba, glorifica al Señor, y cuando te salen mal, te dejas engañar por el diablo, y aún te dejas engañar por los ministros de Satanás, y aún te inclinas a las cosas del pecado de la carne y corriente del mundo. Como dice la palabra de Dios aquí, tú no puedes, dice versículo, no puedes beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. No, porque a los tibios Dios los vomita. Tú tienes que tomar una decisión, porque dice, os provocaremos a hacerlo al Señor. Somos más fuertes que Dios, lo dice aquí en el mismo versículo 22. O sea que ten cuidado, ministro de Cristo. Ten cuidado, ministra de Cristo. Ten cuidado aquel que tiene claro que Dios tiene un llamado para contigo. Otra cosa que tú, por cobardía, por incredulidad, por temor, por miedo, o porque te estás inclinando más a las cosas del pecado de la carne, estás desechando o estás haciéndote como el loco o la loca, como que si no fuera contigo. Pero Dios da oportunidades. Así que arrepiéntete, porque como dice aquí la palabra, esto lo crió como ejemplo. Dice, no seas idólatra como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Eso es lo que está pasando con muchos ministros de Cristo, que tenemos claro, preciso y conciso el llamado que Dios nos ha llamado, valga la redundancia, a lo que Dios nos ha enviado, y nos está preparando, formando, santificando, y muchos se dedican a comer, a beber y a estar jugando, a perder el tiempo, cosita que no conviene, que le edifica, a toda vagancia y vagar, y eso es pecado. Otros a fornicar, sí, por eso Dios cortó a lo que sabiendo que son ministros de Cristo y fornican también. Por eso dice que cayeron en un día 23,000. ¿Sí? No tentar al Señor, como algunos le tentaron. El Señor te está hablando, te está diciendo, claro, preciso, a sueño, a través de visión, a través de profecía, y tú crees que no eres contigo. ¿Sí? Y no es así. Y sigues haciendo pecado y maldad, y sigues desobedeciendo al Señor. Por eso tenta al Señor, y por eso cayeron muchos. No murmuréis como algunos de ellos murmuran de los ministros de Cristo, murmuran de los siervos de Dios y murmuran de Dios, porque tú no sabes si ese ministra de Cristo, Dios lo ha usado o lo está usando en su momento para hablarte a tu vida. Y comienza tú a murmurar, porque no es palabra humana sabiduría, el Espíritu Santo que nos usa para redarguirte, para confortarte, soltarte, consolarte, edificarte, para que te arrepientas, porque Dios no quiere que nadie se pierda. Así que no murmures contra los ministros y ministras de Cristo, más bien arrepiéntete, porque cuando murmuras contra los ministros de Cristo, estás murmurando de Dios, porque Dios está hablando de un ministro, una ministra de Cristo, pues están murmurando contra Dios, así como aconteció con María y Aarón, los hermanos de Moisés, que murmuraron contra Moisés, pues Dios le disgustó, y por eso María le dio lepra. Aquellos que se rebelizaron contra Moisés, la rebelión de Coré, también vemos cómo fueron cortados, se abrió la tierra y se los tragó, así que ten mucho cuidado. ¿Sí? Todo esto aconteció como ejemplo, dice, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado el fin de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mira que no caiga. Así que Dios nos ayude al ministro de Cristo a estar firme para no irnos a caer. Por eso le pedimos al Señor en nuestro devocional personal. Hay algo importante como ministro de Cristo, ese devocional personal donde vamos a la presencia de Dios, apartamos ese tiempo para pedirle perdón, para pedirle ayuda, nos dé fuerza y fortaleza, para que nos aparte de las tentaciones, libre de los males. Que el Señor nos ayude a terminar esta buena carrera, porque nuestro anhelo es vida eterna, salvación eterna. Nuestro anhelo no es hacer maestrías, PG, nuestro anhelo no es estar en las mejores universidades, nuestro anhelo no es tener el mejor trabajo, estar en la NASA, porque nuestro anhelo no es tener carros, fincas, apartamentos, oro y plata, eso es pasajero. La palabra dice buscar el reino de su justicia, que las demás cosas son añadidas, como también nos dice colocar a mirar las cosas de arriba donde está Cristo, que son eternas, no de la tierra, que son pasajeras. Así que en esta mañana anhela más bien vida eterna, anhela esas bendiciones del Señor, porque aquí somos transitorios, pero tú en esta mañana toma la decisión, varón y varona que está escuchando, toma la decisión. El que sea apostatado vuelva hacia Cristo, no sea obstinado, no sea terca ni terco. El que está creyendo que Dios no lo está viendo, Dios te está viendo, porque tú tienes claro que eres llamado a ser ministro de Cristo, Dios está percibido en esta mañana. Y aquellos que están en apostasía, pidan perdón a Cristo y vuelvan al Señor. Y aquellos que están en dos aguas, vuelvan a afírmense con Cristo. Que Dios nos ayude a que no perdamos el tiempo, pues ahorita que no pudiera codificar en mi caso personal, que Dios nos ayude, Cristo bendito, a obedecer al Señor, a hacer su buena voluntad, a aprovechar el tiempo, porque el tiempo está cercano. Necesitamos que Jesucristo nos santifique, nos hace en gran manera, que hagamos la buena voluntad de Dios, porque nadie quiere estar, como dice Mateo 7:23, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros, profetizamos. Jesús le contesta, apartado de mí, hacerlo de maldad. ¿Por qué? Porque no hicieron la voluntad del Padre, como dice el versículo 21 del capítulo 7 de Mateo. Entonces es importante como ministro de Cristo decirle, Señor,
cuál es tu buena voluntad, tanto el ministerio de Cristo que estamos creciendo ministerio como aquellos que tienen llamado ministerial, porque hay cosas que no vienen de Dios, hay propuestas, hay cosas que no vienen de Dios, por eso tenemos que decirle, Señor, ¿cuál es tu buena voluntad? Señor, esto viene de parte tuya, Señor, sé tú, Señor, no movernos por emociones y sentimientos, sino consultarle al Señor, preguntarle al Señor y llénanos de tu buena voluntad, Dios mío, y cuando tenga claro tu buena voluntad, así sea que no me guste, Señor, yo obedezca y haga tu voluntad y por tu Santo Espíritu. Gracias, Padre eterno, Jesucristo, por tu palabra. Te amo, Padre eterno, te amo, Espíritu Santo. Amén. Dios les concede mi ciento, les amo en el amor de Cristo.